Hola, soy Ana Galván y soy dibujante de cómics e ilustradora. He publicado bastantes historias cortas en antologías y fanzines y últimamente estoy haciendo cómics en solitario. También hago ilustraciones por encargo para agencias de publicidad y editoriales. Al principio dibujaba cómics con herramientas que no eran adecuadas, entonces el método de trabajo era mucho más lento y farragoso. Manga Studio es un programa muy pensado para dibujar cómics. Actualmente es conocido como Clip Studio Paint. En este curso de doméstica te voy a ayudar a plasmar y estructurar tus ideas para que puedas realizar un cómic. Te enseñaré a utilizar las herramientas del programa Manga Studio para que las puedas utilizar de una manera muy fácil y muy cómoda. Iré enseñando el proceso de creación de una de mis historias para que podáis ver mi metodología. Este proyecto constará de la creación de un cómic de 2 páginas y una portadilla. En este curso voy a hacer un repaso sobre mis referentes en el mundo del cómic, pero también fuera de él. Después pasamos a la creación de la historia. Os voy a dar unas claves para ayudaros a plasmar vuestra idea. Cuando ya tengáis muy clara la idea, vamos a escribir esa premisa. Y después os voy a dar unas nociones de composición y de narración para que podáis estructurar bien esa idea. A continuación vamos a hacer un boceto muy rápido, que más tarde importaremos en nuestro proyecto. También voy a dar un repaso rápido las herramientas básicas del programa y vamos a utilizar la herramienta de paginado. Una vez creado el proyecto con 3 páginas, vamos a importar nuestros bocetos rápidos y os voy a enseñar cómo funcionan los lápices, a crear un lápiz propio y a usar las guías de página y las guías de perspectiva. Además, el programa ofrece unos recursos tridimensionales como modelos y pequeños objetos que tú puedes mover en el espacio. Todo esto nos tiene que ayudar a definir un primer dibujo a lápiz. Una vez que lo tengamos, vamos a crear las viñetas definitivas. A continuación os voy a enseñar mi proceso de entintado. Podéis elegir entre los distintos pinceles del programa o crear uno nuevo personalizado. Además, tenemos una herramienta de creación de bocadillos muy sencilla. También cómo hago entintado de los diálogos de mis personajes. Para terminar, podemos añadir tramas y texturas para crear una atmósfera mucho más interesante a nivel gráfico. Y si el proyecto lo requiere, podemos dar color. Os voy a enseñar distintas herramientas para pintar, como pinceles o rotuladores. También vamos a aprender a crear paletas personalizadas de color para cada uno de nuestros proyectos. Y cuando ya lo tengamos todo, os voy a enseñar a exportarlo, dependiendo del medio en el que lo vayáis a publicar. Y con esto ya tenemos nuestro cómic terminado. Para hacer este curso necesitarás papel, lápiz y goma de borrar, un ordenador, una tableta gráfica. El software que deberías tener instalado es Photoshop y también Manga Studio, preferiblemente la versión X. También te puedes descargar una versión de prueba que os permitirá una toma de contacto con las herramientas del programa. Para hacer este curso necesitarás tener muchas ganas de narrar y dibujar. Si tienes conocimientos de Photoshop y un manejo básico de una tableta gráfica, te vendrá muy bien. Si ya dibujas cómics, pero estás desanimado porque tu metodología no es adecuada, con este curso vas a aprender a convertir tus ideas en historias muy potentes.